Hola, mis pequeños pulpitos, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Fate Strange Fake. Espero que lo disfruten y bueno, es hora de comenzar. Capítulo 3. Ensamble versus ilusión. Día 1. Vestido del temprano amanecer contra ilusión. Casino Crystal Hill. Todo al negro. Gilgamesh estaba sentado en la mesa de la ruleta nuevamente, apostando como estuvo más temprano. Él estaba en un proceso de acumular una suma que incluso el casino no podía ignorar, cuando el tercer grupo entró a la lucha. Yo también, todo al negro. Gilgamesh lanzó una mirada de costado al hombre en el siguiente asiento, quien había colocado una gran suma de fichas sobre la mesa. ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una rémora que quiere robar mis riquezas? Difícilmente. No estoy interesado en el dinero, solo esperaba poder atraparte para que compartieras un poco de tu suerte. El hombre, quien usaba un parche en el ojo, dijo con una amplia sonrisa. Tengo un gran trabajo después de esto, y será una verdadera oportunidad para el grupo. Al siguiente momento la bola de la ruleta cae en un número negro, y otra ronda de aplausos vino de los observadores. Gracias, esa es mi buena suerte haciéndose cargo. Regresaré las riquezas a su jardín luego. El hombre tomó las fichas del mismo gran valor que las de Gilgamesh mientras hablaba. Las regresaré a su jardín. Al oír esa expresión, Gilgamesh cuestionó al extraño. ¡Jojo! Me escuchaste hablando conmigo mismo antes, ¿verdad? ¿Hablando consigo mismo? ¿Estás seguro de ello? Con una sonrisa tranquila, el hombre volteó su mirada a Tiné, quien aún estaba parada atrás de Gilgamesh. Es pasada la medianoche. ¿No debería dejar que la jovencita descansara pronto? Tiné respiró con dificultad ante la repentina atención, pero parecía que aún era invisible para el dealer y los otros clientes. Ella ladeó, su cabeza confundida ante las palabras del hombre del parche en el ojo. Ya veo. Parece que no eres un mestizo ordinario. ¡Preséntate!, Gilgamesh dijo con una destellante sonrisa arrogante. El hombre del parche en el ojo había cogido su interés. Hansa Cervantes, respondió el hombre, poniéndose de pie y poniéndose el abrigo que había estado llevando bajo el brazo. Un collar con una cruz colgaba desde su abrigo negro. El dealer comenzó a preguntarse, ¿qué es lo que hace un sacerdote en un lugar como este? En medio del anillo de miradas confundidas, el sacerdote, que se llamaba a sí mismo Hansa, hace una declaración que solo Gilgamesh y Tiné podrían entender. Llegué aquí un poco tarde, pero soy el supervisor de esta guerra. Encantado de conocerles. Con eso, Hansa cambió sus fichas por dinero y se dirigió a la salida. Antes que cualquiera lo supiera, 4 mujeres iban con él. Ellas produjeron una escena que sus ropajes de clérigo estaban fuera de lugar. Ya veo. Terminó yendo al casino en uniforme después de todo, señor Hansa. Una de las mujeres dijo mientras salían del casino. No podía evitarse. Una jovencita que tenemos información de que es un máster entró al casino con lo que parece ser un espíritu heroico. No tuve tiempo de cambiarme de ropa, pero no le digan a mi maestro. Bueno. Hansa se encogió de hombros, dirigiéndose al grupo de mujeres. Ustedes son las que necesitan cambiarse. Ayer un cráter fue hecho en el desierto. ¿Quién sabe qué ocurre esta noche? Él dirigía sus pasos a cierta institución de la ciudad. Voy a presentarme como supervisor. Al hombre que apuesto que es una de las mentes maestras que causó esta broma de guerra. Estación de policía, sala de interrogaciones. El amanecer aún está lejos. En la sala de interrogaciones de la estación de policía de Snowfield, una extraña entrevista estaba ocurriendo. Así que tu nombre es... Oh, si tienen problemas con un nombre para referirse a mí, por favor, llámenme Saber. El esposado aristócrata respondió al malcarado detective, sentándose majestuosamente en su silla. Saber
Al igual que un sable de caballería. Bueno, no es muy inteligente. De todos modos, ¿de qué boutique sacaste esa espada que te confiscamos? Una consulta sarcástica. El hombre que se llamó a sí mismo Saber comprendió el sentido y respondió con una alegre sonrisa. Creo que usaré ese derecho a permanecer en silencio. Es mi espada favorita. Estaría en problemas si hubiera una avalancha de clientes y se acabaran. Tienes una gran boca para un sujeto vestido de rey o caballero o algo así. ¡Qué perceptivo! He visto que los oficiales de este país son de un orden superior. Saber parecía sorprendido. La respuesta del detective fue irritada. ¿Te golpeaste la cabeza o son drogas? Supongo. En mi juventud incluso me apodaron Ok Enon. Sí y no. Para aquellos que me rodeaban, debí parecer muy excéntrico, pero lo tomé como un cumplido. Ya veo. Entonces, ¿la compraste entre tus exageraciones? ¿Te dejaste llevar e irrumpiste en el teatro de ópera? Ciertamente me dejé llevar. Ese es un hecho. Dándome cuenta que fui invocado sobre un hermoso escenario repleto de lujos, estaba emocionado. Saber se dirigió a los oficiales. Su expresión se puso seria. Lo que ustedes deberían hacer es lo que costará. ¿Y cuántos artesanos se requerirán para reparar el teatro de ópera? Infórmenme y repararé los daños. Tendrás que consultarle a Aldea sobre esto. Y en primer lugar, ¿tiene un loco como tú algún chance de cubrir los costos? Si dijera que no tengo, estaría mintiendo. ¿Tienes a alguien que pueda pagar por ti o algo? El disfraz del hombre llamado Saber se veía muy auténtico para haber sido comprado en una tienda para fiestas. Quizás venía con una etiqueta de gran precio. El detective a cargo de la interrogación alcanzó una conclusión. Iba a sacarle algo de información al hombre cuando... Si quieres, podrías financiarlo por mí. No olvidaré el favor. Pues deja de joder. El detective golpeó la mesa con la palma de su mano. Saber reflexionó por un momento, gruñó y entonces abrió la boca para hablar. No digo que será gratis, puedo mostrarles un truco. Tendrán la oportunidad de ver algo que está más allá del sentido común. ¿Un truco de magia? Sí, les seré franco, no es poca cosa, estarán asombrados. Saber hablaba con una inocente sonrisa, como la de un niño. Los oficiales de policía intercambiaron miradas sonriendo. Decidieron jugar con el loco. ¡Ja! En ese caso, ¿por qué no nos muestras lo que puedes hacer en tu condición?, dijo uno de los oficiales. No tengo nada en mis manos, ¿están de acuerdo? Miren de cerca, ¿sí? Y ahora voy a desaparecer. ¿Qué? Los oficiales estaban confundidos, no entendían lo que quería decir el hombre. Entonces el cuerpo de Saber se desvaneció como niebla. Sus esposas quedaron en el aire y cayeron sobre la mesa con un fuerte ruido. ¿Qué? Los oficiales estaban al borde del pánico. Ellos miraban los alrededores llevando sus manos a las pistolas y armas paralizantes en sus caderas. ¿A dónde se fue? ¿Qué ocurrió? ¡No abras la puerta! El alboroto continuó, pero tan pronto como quitaron la vista de la silla vacía, él estaba de vuelta en su posición original. La única diferencia eran las esposas, que estaban vacías sobre la mesa. ¿Qué? Los oficiales apuntaron sus armas al hombre, secándose el sudor frío. No, no te muevas, no te muevas. No me he movido ni un paso. ¿Se los dije o no? Les dije que quedarían impresionados, dijo Saber. Entonces se quitó la sonrisa de su rostro, como si la broma hubiera terminado allí, y se dirigió a los policías con una expresión seria. Por supuesto. Pude haberme ido a través de la pared y escapado, o incluso hacerles algo a ustedes, o haberme ido del teatro de ópera sin siquiera haber sido visto. El destello ardiente de sus ojos proyectaba un aire intimidante, como si él fuera a devorar absolutamente las almas de los oficiales, a pesar de que tercamente se esforzaba para probar que no lo haría. Esta es mi manera de mostrarles respeto. ¿Respeto? Antes de las preguntas referentes al crimen de destrucción, echarle la culpa a otro hombre sería un deshonor como caballero. Si me comportara así, jamás sería capaz de encarar al rey fundador de mi tierra natal, la cual amo y respeto. Por esa única razón les pido a ustedes, quienes tienen pruebas de mi poder, entender. Tengo la intención de hacer las paces, pero no intento ser restringido. He venido aquí solo para testificar que esa mujer es inocente. Los oficiales de policía se hundieron en un silencio ante las respetuosas palabras de Saber.
Los contenidos de las palabras del hombre estaban muy fuera de lugar, y eran absurdas para creerlas. Sin embargo, una aura intimidante aún emanaba de él, y los forzó a aceptar. Lo que hice no los obliga por la fuerza. Es apenas un mínimo de respeto hacia la noble intención de lealtad a su labor dedicada a la paz pública. Acataré su restricción hasta el amanecer. La palabra respeto venía de la boca de Saber, pero los oficiales de policía estaban con unas miradas de miedo respecto al hombre, como ranas atrapadas por la mirada de una serpiente. Ellos estaban clavados en sus lugares. Pareciera que estaban verdaderamente fieles a su misión, ya que ellos continuaban mirando a Saber a pesar de eso. Saber, quizás a gusto con ser el centro de su animosidad, habló alegremente. Me desvaneceré al amanecer, así que será bueno que piensen cómo pasarlo por alto. Finalmente, con una sonrisa inocente, hizo una observación que sí pareció ser una burla. Si quieren, podemos pensarlo juntos. Estación de policía. Sala de conferencias. Observando los eventos en la sala de interrogación, en un monitor de su escritorio, el jefe apretaba sus dedos en su sien y suspiraba pasadamente. Pareciera que él es completamente inconsciente de lo secreta que es la guerra del Santo Grial. Entonces, frunciendo el ceño, dirigió instrucciones a su secretaria, quien estaba parada junto a él. Excluye a oficiales normales en futuras observaciones o interrogaciones. Asígnaselo a miembros del clan Calatin. Ejerce alteración de la memoria en todo el personal en esa sala. Entendido. La secretaria saludó. Mientras ella lo hacía, el jefe tomó una espada que yacía sobre el escritorio con su mano. ¿Este es el noble fantasma que le confiscamos? Sí, señor. No parece ser nada más que una espada ornamental. Sin embargo, eso debe ser porque su verdadero nombre no ha sido liberado. No, en realidad esto es solo una espada ornamental. No siento ni un trazo de energía mágica. Cuando llegó a ese punto, una repentina realización golpeó al jefe. Justo ahora, cuando él tomó forma espiritual, ¿desapareció esta espada? No lo podría decir, señor. Estaba distraída por el monitor también y no me di cuenta. De acuerdo con el reporte del equipo de reconocimiento de Faldeus, Gilgamesh había disparado cientos, quizás miles de nobles fantasmas la noche anterior. Ahora ya no quedaba ni una pizca de ellos. Claro, siempre estaba la posibilidad de que Faldeus estuviera mintiendo, pero pareciera más probable que una fuerza hubiera actuado para recuperar los nobles fantasmas que Gilgamesh disparó a su tesoro. Aún hay un montón de cajas negras en la guerra del Santo Grial. Al parecer tendremos que pensar un poco en la relación entre el espíritu heroico y su equipo. Con los ojos fijados en la espada de Saber, la cual estaba sosteniendo en sus manos, el jefe meditaba sobre el futuro. Preguntaré su opinión a Caster más tarde, aunque dudo que me dé una respuesta directa. Entonces dejó la espada sobre la mesa y se dirigió a la entrada de la sala de conferencias. Me encontraré con la mujer que parece ser la máster de Saber. ¿No el contacto directo es algo peligroso? La secretaria dejó ver su inquietud. Si se lo dejara a un miembro del clan Calatin y resultara ser una trampa, aún así sería muy arriesgado. El jefe respondió con tonos frígidos. Si no tuviera la resolución para ponerme en peligro, nunca hubiera elegido tales tácticas. Al mismo tiempo, en otra área dentro de la estación, Ayaka, quien había terminado su interrogatorio y había sido colocada en el área de espera comúnmente conocida como cárcel o celda policial, estaba exhausta. Ella permanecía boca arriba en la cama, aún ocupando sus lentes, rodeada, no de barras de metal, sino de murallas y una puerta. Ella estaba ahora completamente aislada. Era una habitación mucho más amplia de lo que Ayaka había anticipado. Si dejabas de lado lo agobiante que era, la celda parecía más agradable que una tienda de acampar, o las preocupaciones por los mosquitos y garrapatas de un hotel barato. Ayaka había escuchado que en Estados Unidos no habían distinciones entre cárceles, centros de detención y prisiones. Entonces nuevamente ella no estaba segura de la diferencia por sí misma. En cualquier caso, no cambiaría el hecho de que no se iría por un buen rato. Ella se había resignado mirando el techo y decidiendo descansar un poco. Pero la agitación la mantenía despierta.
Su cabeza estaba llena de contenidos de su examinación. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? ¿Por qué había estado allí? Ella parecía ser japonesa. Así que, ¿cuál era su objetivo a visitar Estados Unidos? Una larga lista de preguntas sondeando el pasado de una sospechosa. Hubiera sido un razonable y sencillo curso de acción, pero Ayaka lo encontraba insoportablemente doloroso. ¡Oh, la odio! ¡La odio! Incluso recordándolo duele. No, eso es incorrecto. No estoy enojada. Solo no quiero recordar porque tengo miedo. Mientras que viajar en este país era costoso, ella había sido capaz de olvidar el pasado. Ella había sido capaz de huir de sus pecados. Por un tiempo no la vi, pero... La chica de la capucha roja que había aparecido en el teatro de ópera, imaginar la sonrisa debajo de la capucha hizo que el cuerpo entero de Ayaka comenzara a sudar. Le han hecho subirse a un ascensor varias veces desde que había sido arrastrada hasta la estación, y cada vez estuvo con el alma en un hilo. Ella no sabe cuántos años han pasado. Ha hecho lo mejor para no entrar en edificios que tengan ascensores, ya que ella sabe que el instante en que pose los ojos en un ascensor, la chica de la capucha roja estará detrás de ella. Los oficiales de policía parecían incapaces de verla, sin embargo. Ayaka ciertamente había sentido su presencia al interior del elevador de la estación. Ayaka, palideciendo de miedo, se había asegurado de no ver en su dirección, mientras se decía a sí misma: ella y yo somos personas diferentes. Esto no tiene nada que ver conmigo. Al final Ayaka no podía saber si la niña de la capucha roja era un fantasma o una ilusión que su propia mente le mostraba, o algo completamente diferente. Todo lo que le importaba a Ayaka era que ella podía ver a la niña de la capucha roja. Ella suponía que había venido a esta ciudad para escapar de la niña, así que ¿por qué había terminado de esta manera? Del mismo modo, Ayaka se puso a reflexionar sobre ello nuevamente. Hubo un repentino cambio en su situación. ¿Estás bien? Te ves algo cansada. Sin ninguna advertencia, el hombre del teatro de ópera apareció en una esquina de la celda. ¿Qué? Sobresaltada, Ayaka disparó una mirada. El hombre, quien entró sin ser visto, le llamaba nuevamente. No actúes tan sorprendida. Pasar a través de las paredes no es nada si me cambio a mi forma espiritual. Mi interrogación se ha puesto en espera. Fui puesto en una celda un poco más abajo, así que vine a ver cómo estabas. El hombre había penetrado fácilmente la celda de aislamiento. Quizás en verdad era una clase de espíritu. Había mucha menos distancia ahora que cuando estuvieron en el teatro de ópera, y Ayaka se levantó como si estuviera en guardia. Presionando su espalda contra la pared, ella abrió su boca para hablar. «Pensé haberte dicho que me dejaras sola», dijo sin rodeos. «Tú no eres mi máster, ¿cierto?», el hombre preguntó de vuelta. «Eso es cierto. Yo no soy tu máster, o lo que sea». Ayaka respondió negando totalmente, pero cuando el hombre la escuchó sonrió como un niño travieso. «Supongo que eso quiere decir que no tengo por qué escuchar tus órdenes entonces». «¿Qué?». «Ahora puedo molestarte todo lo que quiera. Te cuidaré personalmente, así que prepárate». El hombre sonaba alegre. Ayaka agitó su cabeza. Ella tuvo suficiente. «Por favor, solo déjame sola». «Por mucho que me guste conceder los deseos de la gente común tanto como pueda, hay una razón por la cual no lo voy a hacer». «¿Una razón?». En la cara de la dudosa Ayaka el espíritu heroico fue directo al grano. «Creo que es debido a los ritos puestos en tus tatuajes. Pareciera que mis líneas de energía mágica están conectadas a ti, en lugar del mago que tiene mis Command Seals». «¿Qué?». La abrupta manera de hablar del hombre ocasionó que Ayaka frunciera el ceño. «En otras palabras, recibo energía mágica de ti, y eso me permite materializarme en este mundo. Eso quiere decir que nuestros destinos están enlazados, incluso si no es una relación de máster y servant apropiada». Él anunció ligeramente y continuó ante la boquiabierta Ayaka. «Sin ti, probablemente yo no sería capaz de manifestarme en primer lugar. Estoy en deuda contigo. Gracias». El hombre le tendió la mano. Ayaka se peinó, mirando hacia un lado y frunció el ceño a él. «Si te sientes en deuda conmigo, déjame sola». «Me rehúso a hacerlo. Voy a cuidar bien de ti. Y molestarte también. Te salvaré incluso si lloras y me pides que no lo haga. Después de todo, si tú mueres, yo desapareceré, y no seré capaz de obtener el Santo Grial». «¿Me vas a salvar de algo?». «Por supuesto, de los otros participantes de esta guerra. Máster o no, mientras tus líneas de energía mágica estén atadas a mí, naturalmente serás atacada». «Oh, esto es lo peor». Ayaka sostuvo su cabeza entre sus manos. «Piensa positivamente», el hombre le dijo. «Por ejemplo, en comparación con que te quiten toda la piel y te echaran sal encima,
y estar en la misma situación, estás mucho mejor porque no estás adolorida. Ah, das unos ejemplos muy extremos. A menudo me han dicho que soy extremo en todo lo que hago. El hombre sonaba avergonzado, como si hubieran acabado de hacerle un cumplido. Ayaka quizás se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera sería inútil. Decidió sondearlo y abordar un tema diferente. ¿Eres un noble o algo, cierto? ¿No que ser arrestado va en contra de tu orgullo o algo? Es mucho mejor que cuando estaba aprisionado en una montaña fortaleza. Puedo salir para dar un paseo cuando me plazca. Además, si tú hubieses sido castigada en mi lugar, eso hubiese herido mucho más mi orgullo. Oh, pero no te ayudo solo por el bien de mi orgullo. Ah, te lo dije, no tienes por qué ayudarme. Ayaka tuvo un suspiro exasperado. El hombre continuó dirigiéndose a ella de manera familiar, completamente diferente al discurso que había dado anteriormente sobre el camión de bomberos. Llámame Saber por ahora. Ir sin que mi benefactor. Mi nombre es deshonroso, pero tarde o temprano encontraré una oportunidad de decirte mi verdadero nombre. Entonces Saber se volvió a Ayaka con un aire de seriedad. ¿Me podrías decir unas cosas? ¿Qué haces en un lugar como este? ¿Qué son esos tatuajes? Él preguntó después de hacer una cara aproblemada por un momento. Él sacudió su cabeza y dijo una pregunta más importante. Lo siento. Primero, por favor, dime tu nombre. Un pasillo al interior de la estación. El jefe de la policía, inconsciente de que Saber y Ayaka están conversando en la celda, ligeramente apuró el paso hacia las celdas de aislamiento. Apenas alcanzó el ascensor. Sin embargo, una empleada de la estación vino corriendo hacia él. ¡Oh! Aquí está, jefe. Hay un visitante que quiere verlo. Dígale que espera. No, mejor espera. Él planeaba posponerlo si era un político o algo por el estilo, pero también cabía la posibilidad de que fueran faldeos o Kuruoka. ¿Quién es? Bueno, dice ser un sacerdote, pero me parece bastante sospechoso. Un sacerdote. El jefe frunció el ceño. Otra posibilidad lo golpeó, que en poco tiempo se convirtió en sospecha, y las siguientes palabras salieron de la boca de la empleada. Todo lo que dirá es... Dígale que es sobre la copa robada de Japón. Él entenderá. En la ciudad. En el techo de un edificio particularmente alto adyacente, la mujer assassin centró su mente en la estación de policía debajo de ella, silenciosamente ajustado su respiración. Ella había seguido la información por la ciudad y supo que el espíritu heroico Saber había sido llevado a la estación de policía. Después de eso era solo cosa de deslizarse dentro y llevar a cabo un asesinato. Sin embargo, un terrorífico hecho la abordó. Un gran número de barreras místicas habían sido erguidas en la estación de policía, transformándola en una fortaleza completamente cerrada, a excepción para aquellos que se acercasen por las entradas legítimas. Incluso si ella borrase su presencia e intentara entrar para meterse por la puerta principal, barreras diseñadas para exponer tales trucos deshonestos se colocaron 5 o 6 capas de grosor. El Wounded Field había sido formado tan hábilmente que estaba oculto incluso para los magos cercanos. Ella ha pasado cerca de un día y no había notado nada. Como resultado de una observación más concentrada, ella detectó la presencia de varios magos al interior del edificio. Ella no podía creerlo. Para ella las gentes de la ciudad eran infieles, abrumadores, pero el hecho de que esos magos vistos como herejes por muchas religiones estuvieran en la posición de órganos jurídicos y administrativos era una noticia difícil de aceptar. Considerando la influencia de la Clock Tower, era probable que no fuera raro que en esta era moderna. Pero ella se dio cuenta que tenía que ver con la Clock Tower y estaba impactada. A pesar de que ellos pertenecían a diferentes sectas, ellos eran alguien en esta ciudad que adoraban al mismo Dios que ella, y los magos, que no eran más que infieles, estaban intentando dominarlos detrás de escena. Ella no podía hacer vista ciega a eso. Era impensable que una organización que había erguido un Wounded Field de tan larga escala no estuviera involucrada en la guerra del Santo Grial, que se llevaba a cabo en la ciudad. Más importante, su enemigo, el espíritu heroico Saber, estaba allí. Ella dejó salir un largo suspiro y resolvió atacar el campamento enemigo. El jefe de su tiempo hubiera sido capaz de entrar, prácticamente bailando a través de la barrera. Ella sabía que ella misma no era lo suficientemente hábil. Lo único que podía hacer era hacer uso de las técnicas que había desarrollado al imitar de las generaciones anteriores y pelear. Ella hubiera ido corriendo hasta haber chocado contra la pared.
Nada más importaba, incluso si su inmaduro pudiera cumplir algo, entonces su vida hubiera tenido significado. No, ella no necesitaba un significado, ella no necesita pensar, solo atravesar. Ella dirigió silenciosamente su resolución por debajo de su vestido negro, dio un gran salto en el aire, mientras caía forzadamente, cerraba todas las barreras. Sus oponentes notarían su presencia, pero a ella no le importaba, ella eliminaría a todos los enemigos. Habiendo tomado esa decisión, ella se volvió una bala de cañón chocando contra la estación de policía. Varios segundos después, todas las barreras esparcidas por los cielos que ella rompió a la vez, y la cortina se levantó sobre la guerra de los fanáticos. Ella había resuelto pelear sola hasta el amargo final. Si ella hizo un mal cálculo era el hecho de que ella no estaba sola. Ella tenía un refuerzo diabólico, pero entonces ella nunca hubiera deseado la ayuda de tal criatura. Al frente del casino Crystal Hill, el distrito de entretenimiento. Oh, un casino, ¿eh? Luce divertido. Flat, quien había estado completamente despierto desde la entrevista al frente del teatro de ópera, estuvo rodando por el distrito de entretenimiento. En medio de las luces deslumbrantes de la calle principal, su atención fue capturada por el aún más deslumbrante neón del casino. Podría jurar que los casinos están prohibidos para los menores de 21 en este estado, ya que el destripador aún en su forma de reloj de pulsera lo reprendió. Oh, entonces no puedo entrar, es una lástima. No he tenido la oportunidad de jugar en años. ¿Has estado en uno antes? Jack sonaba impresionado. Flat recordaba el pasado con melancolía al contestar. Verás, soy de Mónaco. Allí hay un gran casino flotando en un bote en el mar cerca de mi ciudad natal. Solía jugar allí. Tenía una edad límite también, pero después de un poco de esto y aquello, el dueño me dio un permiso especial. Él me pidió que le mostrara qué tipo de magia podía usar a cambio, entonces lo hice. Verdaderamente, tú vives de una forma diametralmente opuesta a la de la imagen de un mago. Oh, halagador. No, no es mi lugar para hablar. Si así es como eliges vivir, entonces haz lo que quieras. Solo rezo para que otros magos no te noten. Jack sonaba exasperado, pero algo en la historia de Flat parecía haber despertado su interés. Decidió seguir preguntando sobre el bote casino. Aunque si él te pidió ver tu magia, ¿el dueño era un mago también? No. Bueno, aparentemente él solía hacerlo. ¿Él solía hacerlo? El marcador del reloj se inclinó inquisitoriamente ante la rara respuesta de Flat. Sí, él se convirtió en un Death Apostle. ¿Death Apostle? Sí, un chupasangre. Bueno, ¿lo entendería si dijera tal vez vampiro? El marcador de Jack se dobló más ante la abrupta declaración de Flat. Es cierto que hay teorías de que yo en realidad sea un vampiro, pero incluso para un mago, ¿no es eso algo de lo oculto de segunda clase? Aunque la resurrección de Jack el Destripador en la era moderna es mucho más de segunda clase. Hmm. El Santo Grial le proveía al espíritu heroico un mínimo de conocimiento necesario para pelear en la guerra del Santo Grial. Si Jack no conocía sobre los vampiros, eso probablemente quería decir que el Grial juzgó que esa información no era relevante para el conflicto. Flat pensó eso, al menos, decidió darle a Jack una pequeña explicación. Los vampiros en verdad existen. Bueno, místicamente hablando, ellos son llamados chupasangre o Dead Apostles. Ellos son personas que fueron mordidas por un chupasangre y se volvieron uno después de unos años. Pero también hay toda clase de ex-magos que se volvieron Dead Apostles por sí mismos buscando la inmortalidad, o la raíz o algo así. Entonces, ¿los magos se pueden volver vampiros? Solo entre nosotros hay incluso uno de los más grandes en la Clock Tower, un Dead Apostle que puede usar una magia verdadera. ¡Oh, santo cielo! Jack siguió su exclamación de sorpresa con un sarcástico golpe a Flat. Tú por supuesto te volverías vampiro sin pensarlo dos veces, porque es genial. Sin embargo, la respuesta de Flat fue inesperadamente seria. Son geniales, pero no sé si volverme uno, digo. Está la urgencia de chupar sangre y cosas a considerar. Además, es, tú sabes, ineficiente.
Descuidando la aparente duda de Jack, Flat señaló a otra parte de la ciudad y dijo: «Oh, mira, hablando del diablo, y este se asoma». «¿Qué pasa?». La mirada de Flat reposaba sobre un joven que estaba parado a un lado de la calle principal viendo la estación de policía. Él dijo algo sin cuidado sobre él. Flat mantuvo sus ojos en este joven y casualmente declaró: «Ese tipo de allá, mirando hacia la estación de policía. Probablemente él sea un Dead Apóstol». Estación de policía. Vestíbulo. «¿Usted es el jefe Orlando Reeves?». Es tarde en la noche. El vestíbulo de la estación estaba en su mayoría carente de gente normal. Solo oficiales del turno de la noche y delincuentes que encontraron en su paso. El vestíbulo de la estación del centro de Snowfield era considerablemente más espaciosa que la estación de policía ordinaria, formando un pozo que alcanzaba hasta el tercer piso. Las porciones expuestas de los pasillos del segundo y tercer piso estaban incorporadas en el diseño al interior de la estación. A diferencia del diseño vanguardista de algunas estaciones de policía en California, esta da la impresión de un castillo que ha sido forzado a modernizarse. Parado en el centro del opresivo vestíbulo, el hombre irradiaba una particular presencia. Él estaba vestido como un sacerdote, y llevaba un llamativo parche en el ojo. Solo estado en la estación de policía, él atraía naturalmente las miradas de algunos transeúntes. El jefe, sin embargo, parado valientemente frente al misterioso sacerdote, y respondió: «Soy Rip. ¿Tú eres?». «Hansa Cervantes, un observador despachado a la iglesia de Snowfield. Asumo que sabes qué significa». «No creo saber de lo que estás hablando», el jefe respondió inexpresivamente. Hansa sonrió ampliamente y extendió sus manos. «Si planeas insistir en la magia solo es un pasatiempo, o mis subordinados lo hicieron por su cuenta con todas estas barreras activadas, no te detendré, incluso si tu servant queda eliminado. Todo lo que perderás es solo un lugar seguro donde esconderte. ¿Incluso usted valora su vida?». «¿Ah?». Los trabajos principales de los observadores de la Guerra del Santo Grial eran observar el progreso de la guerra y ocultar la magia y milagros de los ojos mundanos. Aparte de eso, también tienen la tarea de proteger a los vencidos. Si un máster aún tiene la voluntad de pelear incluso después de que su servant hayan sido vencido, ellos tienen la opción de hacer un nuevo contrato con un servant que asimismo haya perdido a su máster y que solo estuviera esperando la disolución. Ellos podrán regresar al frente. Para prevenir esto, la mayoría de los magos tratarían de eliminar a los másters que hayan perdido su servant. Incluso un máster que ya no tiene la voluntad para pelear podría ser atacado por los demás participantes. Asegurar la seguridad de estos másters era una de las labores de la Santa Iglesia y sus observadores. Por supuesto, incluso si el jefe viniera al contrario y dijese: «Soy un máster, así que ayúdame», sería política de la Iglesia ofrecerle protección, así que la amenaza de Hansa no era más que una burla o un engaño. El jefe, sin embargo, parecía haber tomado un punto de vista aún más astuto que esa línea, y entrecerró los ojos con cautela. Hansa, en contraste, se encogió de hombros con tranquilidad. «Ops, no estoy aquí para dar preguntas inductivas. Ya sé que eres un próscrito sin ataduras a la Clock Tower, jefe Orlando Reeve. Podría añadir que eres culpable de perpetrar una acumulación antinatural de personal. Por medio de tus buenos oficiales has estado ensamblando oficiales por todo el lugar desde antes de que esta guerra comenzara. Solo evidencia circunstancial, pero he dicho suficiente». «¿Ah? No pensé que habrías investigado tan a fondo en solo unos días. Impresionante. Son los informantes de la iglesia los que son impresionantes». «Si tuvo tiempo para lavarme, trate de derrochar en donaciones en el servicio el próximo domingo». El jefe no estaba seguro si el ocurrente sacerdote estaba siendo sarcástico. «De cualquier manera, es un asunto difícil de discutir aquí. Te mostraré la sala de recepción». «Creo que pasaré. No pareciera que ustedes quisieran jugar justo con la iglesia, y no tengo intención de saltar el estómago de una bestia tan sombría». Sin más preámbulos, Hansa se sentó en las sillas del vestíbulo. Él miraba una televisión de pantalla plana situada en una columna antes de continuar hablando. «Han estado mostrando imágenes del accidente o incidente del teatro de ópera por ahora. Hay un tipo extraño en esta. Si ese es un espíritu heroico genuino, eso querría decir que ustedes, chicos, ya han fallado en mantener el ritual en secreto. No puedo decir que no les advertimos. Si sienten en ánimo de hacer cualquier tipo de disculpas, les puedo dar el número de unos peces gordos de la Asamblea del Octavo Sacramento». Hansa estaba sonriendo, pero su comportamiento provocativo era abiertamente hostil. El jefe le respondió con una mirada fría como el hielo. «No hay necesidad de preocuparse. Ninguna persona ordinaria puede verlo como en realidad es».
Entonces es eso. Cambiemos de tema entonces. ¿Están el espíritu heroico y el máster aquí? ¿Y si dijera que sí? No están los reportes de la iglesia. Me gustaría por lo menos verificar sus caras, decir hola si pudiera. Y si el máster es una mujer, me gustaría invitarla a cenar, invitarla a Jalokia, Jambalaya o algo. No sé de usted, pero la joven señorita a su lado puede venir. La secretaria continuaba inexpresiva, rechazando la abrupta oferta y miró al jefe. El jefe dejó salir un gran suspiro y declaró francamente al persistente Hansa. Déjame serte claro. Nuestro ritual es diferente al de Fuyuki. No tenemos intención de llegar a acuerdos contigo. Ahora vete a rezar como un buen sacerdote. Si hablamos de eso, no necesito que me digas que rece en la iglesia. No estarás rezando en una iglesia, lo estarás haciendo justo aquí, el jefe le dijo al siempre ocurrente Hansa. ¿Oh? Dijiste que el Servant y el Máster no están en los reportes de la iglesia, si recuerdo bien. La calidez iba cada vez saliendo menos de la voz del jefe. ¿Cuánto es lo que sabes? ¿Tienes información que incluso nosotros no tenemos? Hasta cerrar esa brecha de inteligencia posiblemente no podamos enviarte de vuelta a casa. Lo siento, pero yo no puedo dormir sin mi almohada. ¿Te importa si voy a casa por ella? Hansa Cervantes, ¿era? Has cometido un error. El jefe continuó fríamente sin prestarle atención a las bromas de Hansa. ¿No consideraste que este vestíbulo ya estuviera en mi estómago? El tono del jefe se volvió aún más frío. Entonces fue cuando Hansa se percató. La gente ordinaria que había vislumbrado esporádicamente en el vestíbulo había desaparecido completamente. Despejando a la gente, ¿eh? Incluso los oficiales y la recepcionista que habían estado pasando por ahí se habían ido. En su lugar, una sucesión de múltiples oficiales había tapado las múltiples entradas adjuntas al vestíbulo. Todos miraban fríamente a Hans y se alinearon para rodearlo. Esos tipos no son policías normales. Solo con verlos y la manera en que caminan era suficiente para decir que habían recibido más que un entrenamiento normal de policía. Al mismo tiempo no les han lavado el cerebro. Ellos habían estado parados en este vacío espacio por voluntad propia. Viendo en la situación en la que estaba, Hans, aún sentado en su silla, vio hacia la cara del jefe. Si me va a arrestar, ¿cuáles son los cargos? Antes creía escucharte decir, seguramente si valora su vida. Sentí peligro en tu discurso y conducta. He recibido una innegable amenaza. Usted ve demasiada televisión, jefe. No tienes derecho a permanecer en silencio. Nada de lo que digas será usado en una corte. No tienes derecho a un abogado y no se te proporcionará uno. Prepárate. Los oficiales lentamente comienzan a acercarse, mientras el jefe daba su sarcástica recitación. Hacerse enemigos de nosotros no es una estrategia ganadora. No puedo hacer nada por usted. Sin embargo, cuando acosan en una sola dirección a un chico de esta manera, la relación entre nuestras organizaciones es susceptible a ponerse amarga. Estoy de acuerdo. Es precisamente por eso que me gustaría que compartiéramos información amigablemente. El jefe miró hacia Hansa. Su mirada estaba lejos de ser amigable. Usted no debería asustar a un ciudadano ordinario de esa forma. Podría armar un alboroto. Hansa miró de vuelta, mostrando una provocativa sonrisa. La situación parecía haber alcanzado su masa crítica cuando el teléfono del jefe vibró y el humor de la habitación se relajó. Frunciendo el ceño, el jefe dio un paso atrás y sacó su teléfono. Naturalmente, él no relajó la vigilancia a Hansa. Cautelosamente puso el recibidor en su oreja, escuchando la voz de Caster, soltando una corta respuesta. Caster, sin embargo, entregó una clara advertencia sin escuchar la voz de su máster. «Sal de allí ahora mismo, hermano. Eso, o prepárate para conocer al enemigo con todo lo que tengas». Cortaste totalmente la telepatía en tu extremo, así que tuve que contactarte con las maravillas de la tecnología. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es que sabes algo de eso? Eso es un secreto comercial. Bien, buena suerte. Con eso la llamada se cortó. El jefe frunció el ceño. Santo cielo, un tipo que es difícil de tratar. Pero no parecía haber sido una llamada de broma tampoco. El jefe ya estaba al tanto de las habilidades de recoger información eran anormales, pero ¿qué quiso decir que no había progresado con asuntos de peligro en tiempo real? Pronto una duda había cruzado por la mente del jefe, sin embargo... Crujido. Todas las venas en su cuerpo dieron un gemido distorsionado, para ser precisos.
Los circuitos mágicos lo habían hecho. ¡Las barreras! ¡Mierda! ¿Qué está sucediendo? Las barreras antimagos, erguidas con muchas capas de grosor, fueron destruidas en un solo instante, con la fuerza de un misil, con la fuerza para destruir un refugio. Imagina a alguien deslizándose por el sistema de seguridad de un banco o un museo de arte sin gatillarlo ni siquiera una vez, y saliendo exitosamente del robo sin permitirle ni siquiera notar la infiltración. Ese era el tipo de rompebarrera que el jefe había previsto. Sin embargo, esto era como una bomba chocando contra el edificio, abriendo un hoyo en la muralla para hacer una entrada. En otras palabras, eso quería decir que quien sea que haya roto la barrera no le importó que la intrusión fuera detectada. Esto no era una infiltración, era más como un impacto. ¿Amigos tuyos? El jefe observó a Hansa, pero el sacerdote solo se encogió de hombros con aparente ignorancia. Oh, estaría feliz si lo fueran, dijo él mientras miraba hacia el techo. Pero si mis amigos vinieran sería por la entrada principal o por la puerta trasera, no por los cielos. ¿Qué? ¿Él puede sentirlo? El jefe podía sentir que era la barrera alrededor de la parte superior de la estación la que había sido quebrada también. Incluso si él supiera, debería haber algún tipo de ataque. Sin embargo, él no podía sentir ningún sonido ni reverberación del impacto. ¿Qué demonios había pasado? Él solo tuvo un breve momento para preguntarse, antes de que toda la luz en el edificio se apagara, hundiéndolos a todos en la oscuridad. En la celda de aislamiento. Finalmente me has dicho tu nombre. Gracias, Ayaka. Algún día te regresaré el favor. Saberkin había empleado todo este tiempo y finalmente había logrado que el nombre de Ayaka saliera, continuando su cuestionario con una alegre sonrisa. ¿Y qué estás haciendo en una ciudad como esta? Yo... Decirle todo probablemente sería la manera más rápida de callar al hombre, pensó Ayaka y se resignó a narrar sus experiencias. Comencé en Japón, escapando de ciudad en ciudad. ¿Estabas escapando de algo? No sé por cuántos años hice eso, solo iba a la deriva de lugar en lugar. Mientras mordía su labio, aparentemente menos en irritación que miedo, Ayaka dio una cuenta redonda de su pasado. Eventualmente terminé en la ciudad que empecé. Había un extraño castillo en el bosque allí y... En ese punto, la luz en la celda de aislamiento se fue. ¿Eh? ¿Ah? Saber y Ayaka miraron alrededor al unísono, pero no había luz, ni siquiera fuera de la pequeña ventana de la puerta de la celda. Se dieron cuenta que la estación completa se había apagado. Un apagón. Deberían cambiar a la fuente de energía de emergencia pronto, creo. Ayaka sonaba un poco asustada en la oscuridad. La voz de Saber hizo eco en respuesta. Sí, solo era un apagón. Estación de policía. En el interior. La mujer asesina ha anulado a ambos, el tablero de conmutadores y el generador de emergencias en una rápida sucesión, hundiendo la estación de policía en la completa oscuridad, ella mezclada con la oscuridad barriendo a través del edificio como el viento. Ocasionalmente se encontraba con oficiales de policía y detectives patrullando con linternas, pero ella era una sombra rastrera, manteniéndose fuera de la luz y nunca haciendo un sonido. Ella estaba a rienda suelta en el edificio. A fin de desafiar el espíritu heroico tendré que arriesgar mi propia vida. Ella se preparaba mentalmente a sí misma mientras recorría los largos pasillos de la estación. El entrenamiento especial al que se ha sometido suponía que ella no necesitaba luz para moverse. Sintiendo el movimiento de aire, el flujo de energías mágica y los ecos del viento, ella era capaz de ver los alrededores con su cuerpo completo, e incluso sentir el flujo de energía en él. Esta era otra de las artes alcanzadas por los grandes jefes: sensibilidad mediativa, sabanilla. Una habilidad sensorial superhumana que le permitía sentir las corrientes de poder, tales como energía mágica, agua, electricidad o viento, ya sean naturales o artificiales, como si fueran parte de su cuerpo. Ella hizo uso de ese poder para encontrar la fuente de poder de la estación y destruirla. Habiendo hecho eso, ella fue hacia la mayor fuente de energía mágica. Fluyendo desde abajo de las escaleras como una cascada, ella finalmente llegó a un espacio que estaba lleno por un desorden de corrientes. Este era el área más espaciosa de la estación de policía. El vestíbulo. ¿Ah? Casi al mismo tiempo que la mujer asesina saltó al vestíbulo, el hombre uniformado en el centro desplegó una magia para iluminar el espacio, igualando la posición de sus luces. ¡Un mago! Assassin se desmaterializó rápidamente, pero incluso ella no era rival para la velocidad de la luz. En el instante después de desaparecer,
La imagen de Assassin fue vista por varios pares de ojos de los magos en ese lugar. Una sombra disolviéndose en la luz. No había otra forma de describir la figura fantasmal que había existido momentáneamente en la puerta. ¿Qué? ¿Un servant? El jefe de la policía era un máster con Command Seals. Incluso esa vista momentánea fue suficiente para él, para estar seguro de que lo que vio era un servant. Ese no era Saber. Solo fue un momento, pero esas estadísticas... ¿Assassin? Cuando un máster mira directamente a un servant participando en la guerra del Santo Grial, ellos eran capaces de obtener cierta información. Tomaba una forma optimizada para la mente del máster, la página de un grimorio o una hoja de pergamino. Claro, ellos no pueden averiguar el nombre verdadero de un servant, pero ellos son capaces de leer los parámetros físicos generales y algunos de sus rasgos especiales. Pudo solo haber sido un momento, así que no había sido capaz de analizar la mayor parte de lo que había visto, pero se las había ingeniado para sentir que el servant sobresalía en sigilo y espionaje. Incluso la apariencia, negra de pies a cabeza, hasta donde había sido capaz de ver, sugerían que era Assassin. Así que un máster vio a Saber en la TV y decidió enviar a Assassin. No podemos hacerle nada físico a un servant mientras esté en forma espiritual, pero es difícil imaginar que permanecerá de esa forma por mucho tiempo. Un servant en forma espiritual es incapaz de tomar medidas físicas o defensivas. Si un máster u otro mago posee los medios para atacar a un cuerpo espiritual, corre el riesgo de ser aniquilado unilateralmente. Consecuentemente, permanecer en forma espiritual cerca de másters y servants hostiles no es una estrategia ganadora. El momento requerido para materializarse podría crear una apertura fatal durante la batalla. Lo mejor es asumir que ya está materializado y se esconde en algún lugar. El jefe concluyó y se volvió hacia sus alrededores. Hay incontables lugares para esconderse en el vestíbulo, incluyendo las secciones expuestas del pasillo del segundo y tercer piso. Sus Command Seals estaban escondidos bajo sus guantes. ¿Qué tan probable es que hubiera sido expuesto como máster? En el peor de los escenarios, el jefe pensó que habría venido por él y no por Saber. Él luchaba por planear su siguiente movimiento. Cuando Hansa, quien había llegado por detrás de un pilar en un rincón del vestíbulo sin que nadie lo encontrara, redujo drásticamente sus opciones. Oh, ¿era ese su servant jefe? Una pregunta casual. El jefe miró a Hansa inmediatamente dándose cuenta de lo que significaba. ¡Hijo de! Estás sobrepasando tu jurisdicción, supervisor. Pensé que no necesitaba un supervisor de la iglesia. Hansa mostró una sonrisa maliciosa, cruzando sus brazos, se apoyó en el pilar como si enfatizara que solo era un espectador. Solo un poco de resistencia pasiva para intimidar al pequeño. Un sacerdote infiel. Sí, él era un supervisor que vino a confirmar la existencia del Santo Grial. Entonces él sería un objetivo del cual Assassin necesitaría cuidarse. Sí, por otra parte, él en verdad era neutral y había sido despachado para verificar la autenticidad del Grial, entonces ella no tendría razones para buscar su vida como la de cualquier otro infiel en la ciudad. El jefe, sin embargo, ella no lo podía dejar pasar por alto. El supervisor había preguntado por su servant, tomando en cuenta la barrera multicapa que rodeaba la estación y el hecho de que era ambas, máster y personas de estatus, incluso si ella, ignorante del gobierno constitucional, podría adivinar que el hombre que parecía ser el jefe de la estación de policía probablemente estaba involucrado en la guerra del Santo Grial, hasta un nivel fundamental. En su mente, las prioridades cambiaron. En ese mismo momento, el jefe de la policía justo enfrente de ella tomó prioridad por sobre el caballero de teatro de la ópera. Ella podría capturarlo, entonces extraer la información sobre las mentes maestras detrás de esta guerra del Santo Grial. Juzgando, ella decidió que volvería más tarde. Assassin se materializó en un punto ciego del pasillo del tercer piso y fijó su objetivo en el jefe. Ella preparó el noble fantasma más apropiado para capturar al útil mago. Ella aún pensaba que el jefe era su único enemigo. Hasta que una flecha imbuida con una energía mágica brutal vino volando desde el pasillo hacia ella. Vino desde un punto completamente ciego. Sin el agudo sentido que había adquirido para correr en la oscuridad, ella no lo hubiera notado que fue atacada hasta que lo hubieran golpeado. Recogiendo la perturbación en la energía mágica cercana y el leve crujido del arco saco, ella se percató que era atacada. La mujer Assassin se retorció, doblando sus articulaciones más allá de lo humanamente posible, y evadió la flecha, que se había acercado a su corazón. Voló directamente desde el corredor y lo que golpeó, desde la perspectiva del tirador, fue la pared opuesta. El impacto produjo una increíble destrucción. La pared estalló. La habitación podía ser vista con un agujero limpio en la pared de concreto reforzado. Ella no sabía cómo había destruido la muralla. Lo único que sabía con certeza era que el golpe había sido lo suficientemente fuerte para derribar a cualquier humano, y tal vez a un servant promedio.
Celda de aislamiento. ¿Qué es ese sonido? Preguntó Ayaka inquieta en la oscuridad. Estruendosos sonidos de algo quebrándose a lo lejos, pero definitivamente en el mismo edificio. ¿Quizás alguien vino por ti? Supongo que es posible. Luces pálidas mostraban vida alrededor de ellos. Mientras Saber hablaba, un suave brillo de una luciérnaga llenaba la celda de aislamiento, iluminaba la mirada en blanco de Ayaka. Gotas de agua del tamaño de canicas caían en el aire. La luz venía directamente de estas. ¿Puedes usar magia? No magia. Magecraft. No estoy segura de entender la diferencia. Magecraft es lo que los humanos pueden alcanzar por sí mismos con suficiente tiempo y esfuerzo. La magia crea milagros más allá del alcance de la era moderna, o eso me han dicho. Yo misma no soy un mago, así que no conozco los detalles, pero aparentemente los avances en la ciencia han transformado la mayoría de la magia en Magecraft. Saber dijo como si no tuviera nada que ver con él. Ayaka miró curiosamente las gotas de agua que servían de fuente de luz. Ante eso, Saber sacudió su cabeza un poco en disculpa. Solo, sabes, yo no hice estas. ¿Qué quieres de...? Antes de que Ayaka pudiera terminar su pregunta, Saber desapareció. ¡Oye! Dejándola sola en la celda con las gotas luminosas, Ayaka regresó a la cama con un suspiro. Pocos segundos después ella se volvió a levantar. La puerta de la celda de aislamiento sonó abriéndose, y Saber entró como si nada fuera del ordinario hubiera sucedido. Hizo sonar un montón de llaves y sonrió ampliamente. Secretamente tomé prestadas las llaves. ¿Prestadas? Ah, una fuja. Jeje. Es un poco emocionante. ¿A dónde fue tu honor de caballería? Ayaka sonaba exasperada. Aún tengo la intención de hacer las reparaciones del teatro, por supuesto. También planeo mantener mi promesa de permanecer en custodia con los oficiales hasta el amanecer. Antes, sin embargo, te llevaré a un lugar seguro. Saber declaró con sus ojos brillando con entusiasmo. ¿Has considerado de que esta celda podría ser el lugar más seguro para mí? Me pregunto sobre eso. Esta estación de policía es rara. Aparentemente hay un wounded field por todo el lugar. Saber sonó como si repitiera algo que otra persona le había dicho. Ayaka frunció el ceño. ¿Aparentemente? ¿Quién lo dijo? Saber sostenía la puerta de la celda con una sonrisa sin miedo. No habían señales de carceleros afuera. Todo lo que se podía oír era el clamor y gritos de protestas de los demás internos. Saber tomó la mano de Ayaka y caminó fuera de las celdas. Las gotas brillantes flotaban adelante. Bueno, verás, es complicado. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir con Wounded Fields? ¿Hay magos en esta estación de policía? Más que eso. Aparentemente están designados a la construcción de un edificio. Estaba preocupado de que en el peor de los escenarios todos en la estación fueran magos. Juzgando por mi interrogación antes, pero no lo parece. La expresión de Saber pronto se puso seria. Pero esta estación de policía definitivamente fue construida por magos. Si está conectada a la guerra del Santo Grial, entonces esta comisión no augura nada bueno para nosotros. ¿Por qué no? Probablemente ellos originalmente querían ofrecernos una alianza, o por lo menos obtener algo de nosotros. Pero si esas vibraciones que provenían del ataque de otro Servant, entonces ellos probablemente tratarán de encargarse de ti antes de que tengas oportunidad de volverte contra ellos. Aparentemente hay una buena razón para pensar esto. ¿Qué quieres decir por una buena razón? Saber se quedó en silencio por unos momentos, pero cuando había llegado a una corta distancia de las celdas comenzó a murmurar algo. Era como si estuviera objetando contra algo. Oye, ahora, dime cosas como esas antes. Si lo hubiera sabido habría cortado la puerta y lo hubiera sacado inmediatamente. ¿Con quién estás hablando? Oh, perdón, solo pretende que estoy hablando conmigo mismo. Él se disculpó de mala gana antes de responderle a Ayaka. Él sigue hablando como si estuviera reportando algo que le han dicho. Aparentemente hay un hechizo construido en el techo de esa celda, diseñado para controlar la composición del aire y sofocar al humano dentro. El vestíbulo. Ella notó la apariencia del tirador mientras esquivó. Una joven mujer vestida como oficial de policía. La gran funda en su espalda chocó con su uniforme, y ella no estaba preparando una pistola estándar o una porra, sino un arco que era tan largo como su altura. ¿Un noble fantasma? Esta mujer debe de ser... ¡Su servant! La mujer assassin sintió, con tan solo una mirada, que el arco era un noble fantasma, y juzgando que un servant archer, que tenga un contrato con el jefe de policía, estaba vestida con el uniforme para mezclarse con los empleados de la estación,
La mujer tenía la presencia de un mago ordinario, así que debe de poseer una habilidad que oculta su naturaleza de espíritu heroico. Un máster apropiado con Command Seals podría notarlo sin dudarlo a primera vista, pero ella no tenía máster, y así no había manera de verificar. Habiendo concluido que el enemigo era un Servant, Assassin inmediatamente cambió a una postura ofensiva. Ella controló su centro de gravedad para poder comenzar su movimiento al aterrizar. En el instante en que lo hizo, sin embargo, ella escuchó el sonido débil de goma contra el piso justo detrás de ella. ¿Qué? Assassin sintió un escalofrío. Ella ni se acercó, ni distanció de la mujer con el arco. Ella saltó hacia arriba con toda su fuerza. Giró su cuerpo en 180 grados verticalmente y aterrizó en el techo del atrio. Ella vio a un hombre negro, en uniforme de policía, difícilmente sorprendente, pero él estaba agitando un arma con forma de naginata, moviéndola horizontalmente. Si ella se moviese adelante o hacia atrás, ella podía ser alcanzada por la hoja. ¿Otro noble fantasma? ¿Qué podría significar? A pesar de sus dudas, Assassin salió expulsada del techo y apuntó una patada al hombre de la naginata. Él la bloqueó por el grosor de un cabello con el mango de su arma, pero la patada lo mandó volando por el pasillo. Ninguna resistencia. ¿Acaso no es un espíritu heroico? A pesar de su confusión, Assassin aterrizó en lugar diferente, aún cautelosa del arco del oficial femenina. Pero mientras mantenía sus ojos en el lejano final del pasillo, ella se negó a romper la puerta de la habitación opuesta al atrio, sin antes pasar al frente del gran hombre chocando contra la puerta, embistiéndola con un escudo gigante. El gigante se acercaba con la fuerza de una bala de cañón, cubriendo su cuerpo con el gran escudo, pero no era la gran constitución del hombre, con más de 2 metros de altura, que le hacía a Assassin sentir peligro. Era la densidad de la energía mágica cubriendo su igualmente gran escudo. ¡Otro noble fantasma! En ese caso era peligroso pensar que era una mera embestida. Assassin saltó nuevamente, preocupada de las propiedades ocultas que pudiese tener el escudo. Ella aterrizó en el inmenso paraguas de luz que brillaba en el techo del atrio. Entonces comprendió la situación. Cerca de 30 oficiales de policía se habían reunido sin ser notados en el vestíbulo, también en las secciones abiertas de los pasillos del segundo y tercer piso. Era obvio que ellos no habían solo oído los disturbios y venían corriendo. Ellos agarraron una amplia gama de armamentos, cada uno envuelto en una inusual densidad de energía mágica. Se filtra de ellos en numerosas longitudes de onda diferentes, entorpeciendo la atmósfera completa de la habitación. Todo esto apuntaba a un hecho que podía alterar el concepto entero de la guerra del Santo Grial. Cada una de esas cerca de 30 armas indudablemente era un noble fantasma. Todo el personal ordinario ha sido evacuado por la salida trasera. El Wounded Field ha sido activado, por lo que es posible ocultar un grado de molestias a espectadores curiosos, reportó la secretaria. Al mismo tiempo, uno de los policías recién llegados le entregó al jefe un objeto envuelto de una manta. Descubriéndola, el jefe sacó su propia arma, una espada japonesa, en una vaina negra. Al parecer las cosas se están poniendo interesantes, Hansa declaró alegremente ante el espectáculo de los policías armados con una plétora de armas anacrónicas. El jefe emitía órdenes con la mirada. Varios oficiales apuntaron sus armas a Hansa. Ahora que nos has visto, es incluso menos posible enviarte a casa. Necesitaremos que te quedes tranquilo donde estás hasta que terminemos contigo, anunció el jefe calmadamente, su mirada enfocada en la figura negra observando la situación desde lo alto de un aparato de iluminación. ¿Hasta que terminen conmigo? Ese es un Servant, ¿no? ¿Qué sucede con el tuyo? La respuesta del jefe fue simple y directa al grano. No tengo intenciones de que se fugue la información, sin embargo te mostraré algo que te dejará indeciso a resistir. ¿Y qué es eso? La torpe batalla de un mago, murmuró entre dientes. Luego en silencio respiró profundamente, estabilizó su respiración y la energía mágica que estaba en su interior, y declaró claramente: el poder de las mentiras heréticas que hemos forjado para derribar a los poderosos espíritus heroicos. Observando desde lo alto del aparato de iluminación, la mujer asesina estaba estabilizando su respiración también. Lo que había visto ciertamente le había sorprendido, pero no lo suficiente para vencer su resolución o su fe. ¿Había 7 espíritus heroicos? ¿O eran 6? Por alguna razón el conocimiento que había recibido del Grial era vago acerca del número. Por eso nunca le habían molestado. Sus acciones serían las mismas si fueran cientos o incluso miles de espíritus heroicos que buscan el Grial. Sucedía que había cerca de 30 aquí mismo. Eliminarlos a todos ellos, ella se decidió. Al mismo tiempo ella murmuró suavemente. Murmuró el nombre del karma que ella dio su propia voluntad, el nombre del poder que ella tomó prestado de los grandes jefes. Capricious Fleeting Shadow.
Sabanilla. Un instante después, la oscuridad se extendió desde la abertura de la capucha que ocultaba sus rasgos. El jefe vio la oscuridad que se extendía desde el probable asesino viniendo hacia él, e inmediatamente dio un salto hacia atrás. Escapó por el grosor de un cabello. Cuando la oscuridad alcanzó donde él estaba, destrozaba el suelo de mármol como si fuera queso. Se esparció por todo el vestíbulo con la cabeza de asesino vestida de negro en el centro. Incluso los oficiales armados con noble fantasmas tenían dificultades para hacer más que bloquear o evadir tal ataque. Entonces uno de los oficiales que estaba al lado del jefe perdió un brazo ante la oscuridad. ¡Ah! Se enrolló alrededor del brazo del hombre como un tentáculo, tratando de levantar todo su cuerpo del suelo. Silenciosamente, el jefe saltó instantáneamente sacando su espada. La hoja brillaba hermosamente al moverse por el aire. Cortando los tentáculos que envolvían el brazo de su subordinado, él sintió resistencia al cortar, y vio a la oscuridad cortada aletear suavemente desde el suelo. ¿Cabello? Un arte místico que gozaba que su propio cabello creciera explosivamente le permitió controlarlo más libremente que sus propios brazos y pies. Esa fue la evaluación inicial del jefe. Sin embargo, viendo las rasgaduras en el piso, revisó ligeramente sus ideas. No, esto ya no son cabellos. Ella los llevó al reino de las cuchillas. Entonces, este es un noble fantasma, casi como Medusa en el mito griego. Sin embargo, era manejable ahora que conocía el truco. Si la pelea fuera de uno a otro, o si su grupo hubiera consistido solo de oficiales o de policía ordinarios, ellos no hubieran sido capaces de hacer un movimiento. Pero los oficiales aquí reunidos habían sido bendecidos con noble fantasmas y habían sido entrenados para matar espíritus heroicos. Si ellos pierden esta colisión frontal contra Assassin, ellos jamás serán capaces de enfrentarse a servants tales como el Rey de los Héroes, o el aún no visto Ryder, el nuevo Saber materializado. Ya veo, un oponente ideal para nuestro primer escalón. El jefe se volvió a enfocar en Assassin, y emitió órdenes a sus subordinados más cercanos en un tono frío de orden. No tengan miedo. No importa si destruimos el vestíbulo. Sobrepasen lo que sea necesario. El jefe sostenía su espada en su mano derecha y sacó una pistola del bolsillo de su chaqueta con su izquierda. Usaré este bloque antes de que lo destruyas. Era una herramienta mágica cargada, no con balas comunes, sino con unas redondas especialmente diseñadas para activar hechizos. El jefe apuntó su arma y disparó, como si fuera una señal de cambio de defensa a ofensa. Él no apuntaba a Assassin. Él apuntaba a las trampas construidas en el techo de la estación del policía Orlando Reef, su atelier de mago, rodeándola. El Magecraft incorporado se activó temporalmente, fortaleciendo la barrera de alrededor del vestíbulo de la estación de policía y así aislando casi completamente como si fuese otro mundo. Si un tanque fuese a disparar dentro del vestíbulo ahora, nadie fuera de allí escucharía algo. Al mismo tiempo, varias bestias demoníacas y varias docenas de espíritus malignos fueron invocados alrededor de Assassin y se lanzaron contra la intrusa. El jefe lo había diseñado con una inequívoca hostilidad. ¿Debería de hacer el sacerdote un objetivo también?, se preguntó el jefe, observando a una esquina del vestíbulo. Él podía ver al sacerdote con un ojo parchado verter café desde un sifón en el escritorio de la recepción en un vaso de papel. No, él puede esperar. El jefe chasqueó la lengua enfadado y regresó sus ojos a Assassin, quien estaba soltando tentáculos de cabello cerca del techo. Los espíritus malignos revolotearon por el aire, y la bestia demoníaca parecida a una pantera rodeaba a Assassin, en círculos, caminando al revés en el techo. Todos saltarían simultáneamente, y los oficiales con noble fantasmas de largo alcance dispararían al unísono, disparando a través de los espíritus, bestias demoníacas y todo. Era un enfoque de fuerza brutal, pero sería suficiente para medir si sus ataques funcionaban o no en el espíritu heroico. El jefe recitó un breve encantamiento para controlar a sus familiares, y los espíritus malignos se abalanzaron sobre la asesina al unísono. Los oficiales prepararon sus nobles fantasmas. Y entonces... Hichor de Reverie. Sabanilla. Nadie en el vestíbulo captó el murmullo de la figura vestida de negro. Solamente otra persona pudo escuchar la canción, que emanaba un momento después desde la garganta de Assassin. Hans estaba por sorber su café, ahora tibio debido al apagón, cuando el vaso casi se deslizó entre sus dedos. Él presionó sus orejas con sus manos y se volvió para ver la fuente del sonido. Él pudo ver que el espíritu heroico estaba efectivamente cantando a través de la apertura en la explosión de cabello. Entrecerrando sus ojos, Hans intentó analizar el sonido. Bueno, ahora esta señorita obtuvo un rango que la mayoría de la gente no puede oír. Mientras él decía, el sonido era inaudible para el jefe y los oficiales, pero eso no quería decir que sus cuerpos estuvieran sordos ante la canción de Assassin.
Pronto su resultado comenzaría a registrarse en sus ojos. El jefe comenzó a sentir un color inusual, viniendo desde sus propios circuitos mágicos. Al mismo tiempo, la escena alrededor de él comenzó a girar embriagadamente. ¿Qué? ¿Qué me está sucediendo? El cambio surgió en el jefe y los oficiales antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Uno de los oficiales había sido atacado por una de las bestias demoníacas. Él atrapó sus garras con su espada curva. Era más que solo una bestia. Todos los familiares que deberían estar atacando a Assassin estaban empezando a atacar a los policías de los alrededores. Ella está haciendo que nuestros circuitos mágicos se salgan de control. A pesar de que sus piernas vacilantes, el jefe se las arregló para retirar a las bestias. Una instrucción para sus familiares sería suficiente. Si él intentase usar Magecraft ofensivo, la energía mágica se hubiera escapado de su control y hubiera destruido su propio cuerpo. Es probable que tenga un efecto directo en el cerebro e incluso en aquellos que no son magos. Era posible que su estado intoxicado no tenga nada que ver con los circuitos mágicos. Que algo produjera un shock directo en sus cerebros. Pero al menos parecía ser algo completamente separado de la técnica de la extensión de los cabellos. Fui descuidado. Ella debe de tener 2 técnicas de asesinato dignas de ser llamadas noble fantasma. La mujer asesina saltó desde el instrumento de iluminación impulsado una apertura recién creada en las filas de los oficiales. Al mismo tiempo, el cabello esparcido a lo largo del vestíbulo comenzó a converger. Estaba siendo devuelto a las vestiduras negras y cubriendo su cabello. La sombra vestida de negro saltó de pilar en pilar, pareciendo ignorar la gravedad. Era de la misma manera que se había movido en el teatro de ópera, y como entonces para cualquiera parecía haberse dividido en múltiples copias. Y como en el teatro de ópera, ella saltó detrás del hombre que parecía estar liderando a los policías con la fuerza de una bala de cañón. ¡Jefe! ¡Detrás de usted! ¿Qué? El jefe rápidamente se volteó reaccionando al grito de su subordinado. Por poco iba de la mano de Assassin que se le acercaba. Aterrizó en la cabeza de la loca bestia demoníaca que se había detenido frente a él. Entonces, Cyber Fantasy, Savanilla, murmuró el espíritu heroico y casi al mismo tiempo la cabeza de la bestia explotó. ¿Eso fue otro noble fantasma? ¿Cuántos tiene? El jefe gimió por dentro, pero no parecía que Assassin fuera a darle tiempo para pensar racionalmente. Ella usó la fuerza de la explosión para dar la vuelta, y un extraño brazo alargado se estiró desde su espalda. Delusional Heartbeat. ¡Savanilla! ¡Nah! Viendo la longitud del brazo de su oponente, el jefe juzgó que incluso si retrocedía lo alcanzaría. En ese caso, mi única opción es cortarlo, juzgó sacando su katana. El filo se deslizó por el largo deformado apéndice, pero Assassin continuaba avanzando. Ella extendió su mano hacia el cuerpo del jefe, preocupándose del filo alojado de su brazo. Sus dedos estaban a meras pulgadas del pecho del jefe cuando un estridente disparo se escuchó, y Assassin fue enviada a volar. ¡Está herido, señor! Cuando el jefe se giró, la mirada encontró a su secretaria apuntando un gran revólver. Estaba claro que no era algo de la policía. Basado en lo que le hizo al espíritu heroico, debe tratarse de otro noble fantasma. El arma debía ser muy moderno para ser clasificado, pero la potente energía mágica filtrándose parecía declarar que ha existido desde la era de los dioses. Ni siquiera un espíritu heroico podría soportar una bala disparada de tal arma y salir sin daños. O eso era lo que la policía esperaba. Presenciando al asesino vestido de negro regresar ágilmente sobre sus pies, se prepararon para más. El jefe gritó al espíritu heroico, poniendo distancia entre ellos y manteniendo sus ojos entrenados en ella todo el tiempo. Estoy sorprendido. Parece que tu máster no escatima en noble fantasmas. Juzgando por el número que has usado hasta ahora, debe ser un mago con unas considerables reservas de energía. Pregúntale a tu máster si consideraría formar una unión para pelear contra Gilgamesh. El jefe consideró que eso podría ser inútil, pero propuso una alianza de cualquier manera, esperando medir la personalidad de su oponente. Incluso si se rehusaba sondeando la relación entre el espíritu heroico y su máster, podría apuntar a resolver de alguna manera la situación. Debes haberlo notado, la pelea en el desierto ayer. ¿No crees que eliminar a esos fenómenos sería de mutuo beneficio? Pregúntale a tu máster. Assassin respondió, sin embargo. No era algo que el jefe hubiera anticipado. No tengo máster. La voz de una joven mujer provino del interior de los ropajes negros. El jefe ya lo sabía de su murmuro anterior. Presumiblemente el nombre de un noble fantasma.
pero uno de los oficiales parpadearon sorprendidos. «No tengo deseos de servir a un mago, ni tampoco deseo el Santo Grial». «¿Qué?». El jefe se mostraba dudoso. Los oscuros ojos de Assassin mostraban una clara determinación. «Destruiré la guerra del Santo Grial, la cual ha llevado a los grandes líderes por el mal camino», ella declaró, aumentando aún más su alerta a los enemigos que la rodeaban. Gracias al febril Inspiration Sabanilla, el cual hizo su piel tan dura como el cristal del reino de los demonios, ella no había recibido tanto daño directo de la bala, pero la energía mágica rápidamente se filtraba de su cuerpo donde había sido golpeado. Quizás era un efecto del noble fantasma. Si la bala había penetrado en efecto la carne y hecho una herida profunda, habría agotado la energía mágica de un espíritu heroico común en el mismo lugar. Mientras ellos peleaban, ellos se ajustaban a sus nobles fantasmas. Unos pocos segundos de pelear le bastaron para convencerse de que peleaba contra humanos, no espíritus heroicos. Sus nobles fantasmas, sin embargo, eran indudablemente genuinos. Ella no sabía ni le importaba cómo humanos eran capaces de cargar con nobles fantasmas, pero parecía que ellos no estaban acostumbrados a utilizarlos en batalla. Incluso durante esta corta pelea, sin embargo, ella podía decir que sus cuerpos se estaban aclimatando. Mientras más peleaba, más poder podrían extraer de sus nobles fantasmas. Incluso restringiendo su atención a las armas cercanas, el poder de sus golpes y cortes comenzaban a aumentar. Algunos incluso comenzaron a mostrar rasgos inimaginables para armas normales, tal como una hoja que emitía flamas de su filo. No puedo permitirles alargar esta pelea. Ella no tenía motivo para entrar en negociaciones. Ella reflexionó cuál era la mejor manera de utilizar las técnicas de los líderes en esta situación. Ella ya no necesitaba escuchar nada de lo que su oponente dijera, o eso pensaba. «No seas ridícula. Un archer con la habilidad de acción independiente será una cosa, pero si peleases como lo hiciste sin un máster, ya te habrías desvanecido hace un buen tiempo». Las palabras del hombre que parecía estar liderando al enemigo sonaban en su mente. Ella se preguntaba sobre sí misma. Ella había estado corriendo por la ciudad por 2 días completos sin descansar y casi sin desmaterializarse, pero ella aún no se había desvanecido. Ella aún estaba llena de energía mágica. Ella había estado pensando que su propia inmadurez le había prevenido de canalizar energía propiamente en las técnicas que comprendían su noble fantasma. No, eso no importa ahora. El enemigo que está enfrente de mí viene primero. La mujer asesina trató de dirigir sus dudas a un rincón de su mente y reajustarse para el combate. Aquellas preguntas, sin embargo, estaban por ser respondidas, con casi la peor respuesta que ella pudo imaginar. «¡Espléndido! Una ofensiva disputa después de mi propio corazón». Sin advertencia, el sonido de aplausos y una extraña alegre voz hizo eco a través del vestíbulo. La voz era poderosa, e hizo sentir a todos aquellos que la escuchasen como si se sofocasen. Cada aplauso causaba una tensión como la distante mira del rifle de un francotirador. «¿Quién anda allí?», gritó el jefe, mirando alrededor. Pero el dueño de la voz no estaba en ningún lugar donde pudiera ser visto. De hecho, se sentía como si viniese del estacionamiento de la estación, fuera de la barrera. Pero eso sería imposible. El vestíbulo estaba completamente aislado del mundo exterior. La policía se volteó para ver de frente la entrada a pesar de ellos. Casi como si estuvieran esperando por ello, una normalidad apareció en la barrera. Su influencia había convertido la entrada en un tono negro, pero ahora un dedo índice corrió verticalmente hacia abajo por la parte de vidrio de la puerta, casi como si marcara una incisión. Un joven hombre apareció a través de la puerta, pareciendo abrir empujando la hendidura que había hecho con el dedo. «He estado viendo desde afuera. Verdaderamente una espléndida pelea», declaró el joven, aplaudiendo energéticamente. Los oficiales de policía se miraban unos a otros. El jefe, representado por sus subordinados, repitió su pregunta. «¿Quién eres?». El joven, sin embargo, ignoró las palabras del jefe y continuó el monólogo sonoramente. «Magnífico. En verdad eres espléndida. No sé qué truco estás usando, pero en realidad, simples humanos desafiando a un espíritu heroico, admito que pensaba que estabas mordiendo más de lo que podías masticar. Pero seré condenado si no se está convirtiendo en un combate maravilloso». Sofocado por la risa, el joven extendió los brazos y comenzó a caminar al centro del vestíbulo. «Un tonto, encantador espíritu heroico que ataca abiertamente a pesar de poseer el arte de vivir en las sombras contra un mago que deja a su espíritu heroico atrás y se pone a sí mismo en la línea de fuego. ¡Qué espectáculo más entretenido!». El jefe sin palabras escrutó al hombre, aún sin saber su identidad. Él recibió información visual como máster, así que el hombre ciertamente no era un espíritu heroico. Entonces debe ser el máster de Assassin. Pero Assassin se distanciaba del hombre y se veía confundida. ¿Entonces era el máster de otro espíritu heroico?
De cualquier manera, el hecho de que él había traspasado la barrera fácilmente quiere decir que su poder era verdadero. El jefe decidió mantener su guardia en alto y continuar escuchando el monólogo del hombre, mientras se aseguraba que las palabras no contuvieran algún tipo de kotodama o encantación, esperando poder aprender algo. El joven, completamente desconsiderado de la atmósfera, comenzó a opinar como un excitable espectador en un juego de béisbol. Déjenme ver. En mi humilde opinión, si continúas con esto, más o menos alrededor de que ella mate a 7/10 de ustedes, los oficiales que restan habrán aceptado completamente sus nobles fantasmas como parte de ellos mismos y despertado. Una vez que eso pase, las probabilidades serán de un 50-50. Pero incluso si uno de los magos es capaz de ver a través de la naturaleza a sus nobles fantasmas que quedan, la balanza se inclinará a favor de las damas y caballeros de la policía. Después de tomar la iniciativa con el pronóstico del flujo de la pelea, el joven continuó. ¡Exquisito! Digo, si hacen uso de su experiencia en esta batalla y logran reponer sus números, entonces de verdad serán capaces de pelear contra clases hechas para la pelea, como ese Saber o Archer. Él no parecía ser un aliado, al menos, pero el jefe no podía estar seguro de que fuera un enemigo. Él debe de trabajar para Faldeus o Francesca, pero esa posibilidad no era suficiente para hacer que el jefe bajara la guardia. Un oficial cautelosamente se acercó al hombre, apuntando su noble fantasma en un intento de detenerlo entonces. Sin embargo, el joven apartó ligeramente la mano del oficial, la daga y todo con el brazo izquierdo. Aplastar. Hubo un desagradable sonido húmedo. Entonces el jefe dio testimonio de una extraña escena. La mano del oficial, por debajo de la muñeca, casi había sido arrancada con los dientes. ¡Qué demó! El oficial miraba la sangre chorreando desde la muñeca y en su cara una máscara de confusión. Estoy perplejo por una muerte digna de concluir una contienda tan fina. El joven aún sonreía. Él también sostenía la mano cortada del oficial. Ahí fue cuando el oficial se percató de lo que había ocurrido. Él se percató del dolor al mismo tiempo. Su grito hizo eco a través del vestíbulo, solo un poco tarde. ¡Ah! ¡Ah! Ese es un buen grito. Uno poco convencional. ¿Me darás más entretenimiento si te cortara la otra mano también? ¡Eso fue suficiente! Viendo a su subordinado apretar su propia muñeca y caer sobre sus rodillas, el jefe disparó su arma, sin vacilación, como la que había disparado al techo antes. Era una especial, diseñada para activar las trampas y los reactores de energía mágica circundantes. ¡Equipo 2! ¡Rodeen al hombre! El resto de ustedes, rodeen al espíritu heroico. Incontables espíritus malignos y bestias demoníacas emergieron de fórmulas místicas, escritas en el piso para cuando el jefe dio la orden, dejando salir gritos misteriosos. Sin embargo, tan pronto como se abalanzaron contra el joven que... ¡No se agiten! ¡Es repugnante! El hombre murmuró sin dejar su despreocupada sonrisa. Bajó los dedos de su mano derecha y lentamente observó. Mientras hacía eso, todos los familiares recién nacidos fueron aplastados por algo invisible, y los reventó contra el piso como si fueran globos de agua. ¿Qué? El jefe y todos sus subordinados quedaron sin palabras. No había señal de que el joven hubiera usado Magecraft ofensivo. Era casi como si la presión retorcida que hizo hubiera rechazado la existencia de los familiares. De hecho, su simple presencia hacía que los pelos se les pusieran de punta a los oficiales del miedo, y ellos no sabían por qué. Él solo estaba parado allí. El hombre ligeramente apretó la mano del oficial, que aún estaba sostenida en su mano izquierda. Un instante después estaba seca y marchita como una momia. Entonces se desmenuzó hasta el polvo y desvaneció sin dejar rastro. Si eso no fuera suficiente, él recogió la daga que estaba sosteniendo a la mano y la llevó a sus labios. Le dio un mordisco como si fuera una galleta. Entonces, justo así, dejó bajar los fragmentos por su garganta. Esta textura, verdaderamente una delicadeza digna del título de noble fantasma. Un juguete como este es demasiado para un humano. Lo que los policías acababan de ver era difícil de creer. Ahora estaban seguros. Ese hombre no era humano. Él tampoco era un espíritu heroico. Él era una cosa, en un nivel completamente diferente. En el ahora silencioso vestíbulo, el hombre extendió sus brazos como si diera las gracias silenciosamente. Entonces encaró a la desconcertada asesina con un aire de reverencia y se arrodilló. Un poco tarde para presentaciones. ¿No estás de acuerdo, querida? Dentro de las ropas negras frunció el ceño en confusión. Mi nombre es Jester Carter. Como tu máster, afirmaré que tú eres... Ante la palabra máster, una tensión adicional se añadió a los humanos en los alrededores. El joven, que se llamaba a sí mismo Jester, pegó una sonrisa diabólica en su rostro y observó a Assassin. Su mirada parecía lamer cada pulgada de su cuerpo.
y como un Death Apóstol inhumano, tomaré todo lo que eres. Death Apóstol. Assassin sintió todo su cuerpo estremecerse ante esas palabras, no por las monstruosidades llamadas vampiros, ya que ella llegó a la conclusión posible sobre la situación en la que ella se encontraba. Portadores de la muerte sin fin, mensajeros de la destrucción que empujan a los humanos. Ella nunca había conocido a un Death Apóstol en persona, mientras estuvo con vida, pero ella había escuchado sobre ellos. Cada vez que una gran guerra con los infieles se desataba, terribles monstruos aparecían en el campo de batalla para hacer llover la destrucción indiscriminada del credo. Para el tiempo de la primera gran guerra, se decía que un monstruo que tenía incontables bestias en su cuerpo había teñido el desierto con sangre. Para el tiempo de la segunda, varios monstruos, diferentes a los de la primera, habían venido, y solo se fueron después de haber rabiado durante 3 días y 3 noches. Para cuando la tercera guerra vino, aún así, otro monstruo había aparecido, pero al parecer había sido asesinado por los implacables generales de ambas facciones. Sin embargo, de lo que ella podía estar segura, era que cada uno de esos monstruos había sido un heraldo de la masacre, que resienten la existencia de la raza humana, y que ellos habían sido llamados Death Apostles. El hombre se había llamado a sí mismo por ese grotesco nombre. ¿Qué más había dicho él? ¿Mi máster? Un escalofrío recorrió la espalda de Assassin. Imposible. Estoy segura que yo acabé con mi máster. Como si hubiera visto sus pensamientos, el hombre que se llamaba a sí mismo Jester Carter se frotó el pecho con una expresión casi extática. Nunca lo olvidaré. El toque de tu palma como un duro beso se apoderó de mi corazón. Muriendo una vez, fue un shock que incluso mi cara cambió. ¿Qué? Las palabras de Jester confirmaron su temor. En efecto, este era el hombre que ella había matado. Entonces, ¿yo aún existo gracias a este monstruo? ¿Está compartiendo su energía mágica conmigo? Un irreprimible disgusto recorrió por ella. Se sentía como si cada gota de su sangre hubiera sido contaminada por una toxina. Era una cosa inhumana. Y eso no lo era todo. Lo poco que ella había escuchado de su discurso era suficiente para decir que este hombre era un peligro para toda la humanidad. El hecho de que la energía de tal criatura fluía a través de ella era improbable. Ella detestaba su propia inmadurez por fallar, si quería siquiera notar que ella había sido atrapada por un Death Apóstol, tanto así que no podía soportarlo. Antes de que lo supiera, ella estaba dando un paso adelante, determinada a limpiar la impureza a ella misma, determinada a destruir el monstruo entre sus ojos y purificarse ella misma. Ella también sintió el impulso de destruirse a sí misma, pero eso estaba prohibido por su fe. Ella se sentía avergonzada, incluso pensando que tal cosa era prueba de su inmadurez, e intentó enfocar todas sus energías en eliminar a su máster, su enemigo. Pero, por mi Comansil te lo ordeno, ve tan lejos de esta ciudad como sea posible, dijo Jester sonriendo. Al mismo tiempo, el cuerpo de Assassin emitió una luz. ¿Qué? Assassin intentó gritar algo, pero antes de que tuviera la oportunidad, la luz envolvió su cuerpo entero, y justo como si nada, ella se había ido. Jester encuestó a los oficiales de policía restantes, se encogió de hombros y declaró: Supongo que esto es lo que llaman pasar el bastón. Yo también necesito el santo grial, ¿saben? Lo que quiero decir es, ¿por qué no ustedes, bolsas de sangre, se apuran y mueren? En algún lugar de la ciudad. ¿Un Death Apóstol? ¿Un Death Apóstol? ¿Un vampiro? ¿En serio? Caster, escuchando las voces desde su pantalla, aplaudió en sorpresa. Los comunicadores fueron puestos en algunos de los nobles fantasmas de los oficiales. Él no era un mago propiamente tal, así que esto era una medida de recurso provisional, pero él había pasado por los movimientos con la habilidad de modificación de sus nobles fantasmas. Él se les había ingeniado para completarlos. Estos estaban funcionando más como bugs que como comunicadores, pero Caster lo consideró como parte de su servicio postventa, y no sentía verdadera culpa de utilizarlos. Las cosas solo se ponen más interesantes, pero hay demasiados trozos increíbles como para una obra. ¿A quién le importa? Solo estoy aquí para ver y discutir esta vez. La expresión de Caster se puso más seria y su voz cayó en un murmullo. Pero esto podría ser una mala noticia para mi hermano y su grupo. Caster suspiró. Él había recordado algo que había ocurrido cuando estuvo con vida. París, mitad primera del siglo XIX. Un tiempo en que un joven Caster había llegado a París, aparte de su deseo de ver un genuino drama parisino, él había visitado a cierto trato en Saint-Martin. El título de la obra era
Le Vampire. Luego de haber sido atrapado en problemas varias veces, él finalmente había logrado llegar a su asiento. Sin embargo, sentado a su lado había un excéntrico hombre. Justo cuando él parecía estar completamente absorto en la lectura de un libro, él levantaría su cabeza y se burlaría. ¿Llamas a eso un vampiro? ¡Tonterías!, o gruñó. Esos actores carecen de creatividad. Caster pensó, es raro para un hombre de unos 20 años de edad hacer tal escándalo por tal cosa. Al final decidió preguntarle directamente. Si no le gustan los cuentos de hadas como los vampiros, entonces ¿qué hace aquí? El hombre sacudió la cabeza una vez y respondió, ¿los vampiros son cuentos de hadas? ¡Absurdo! Ellos en verdad existen. Yo los he conocido. Es por eso que esperaba esta obra. Pero solo míralos. ¿Llama eso una actuación? Ellos no entienden lo primero de los vampiros y ni siquiera lo están intentando. Terminé al lado de un divertido compañero, pensó Caster. Él decidió ignorar la obra y preguntarle al hombre sobre los vampiros. Conocí al primero en Iliria. Noche tras noche terminé conversando y cenando con un cadáver caminante viviente. ¿Cenando? No bebimos sangre juntos, si a eso te refieres. Comidas ordinarias. Pero él deseaba morir como un hombre. Escuché su deseo mientras dormía en el cementerio. Mientras él estaba muerto, tomé su corazón y lo quemé. Pero fue solo después que conocí a un vampiro en el verdadero sentido. Uno con más poder vino a ver al hombre con el que había roto el pan y dado el descanso eterno a un vampiro. El hombre miraba a la distancia mientras hablaba como si extrañara el pasado, después de que relatara su ir y venir con el poderoso vampiro. Por un tiempo él pronunció el otro nombre de los vampiros. Ellos son llamados Dead Apostles, y ellos obviamente son diferentes a los espíritus malignos o hadas que poseen a la gente. A pesar de ser parte de la Tierra, ellos desprecian la humanidad. De hecho, ellos son la propia sombra del planeta con voluntad propia. ¿Ellos odian a la gente? Sí, lo hacen. No puedo hablar por todos los Dead Apostles, por supuesto, pero hay una clara pared entre ellos y los humanos. Una espada hecha por un hombre jamás podrá penetrarles. Solo una consagrada por Dios o algún otro poder de la misma clase puede perforarlos. En cualquier caso, si piensas en ellos como solo otro tipo de demonio fantasma, estás muy equivocado. Usted dice que el vampiro en esta obra es solo un espíritu maligno, pero bueno, supongo que es de esperarse, ya que los actores nunca han visto un vampiro real. No necesitas haber visto uno para interpretar. La imaginación humana permite a cualquier persona llegar a la ilusión, respondió el hombre en tono calmado. Él pasó a advertir al joven sentado a su lado y, ansioso por aprender, en una variedad de otros tópicos, por varios relatos de sus propias experiencias sobre el maquillaje de la ciudad de París, de las historias del emperador Nero y recomendaciones literarias. Su conversación estaba inconfundiblemente respaldada por la experiencia. Hasta cierto punto Caster terminó colgado de las palabras del hombre más que de la obra. Después de un rato, sin embargo, el hombre volvió a ver el escenario. Su cara cambió de color y comenzó a interrumpir a los actores nuevamente. ¡Oh! ¡Así no! Ellos no son fantasmas que te hacen palidecer con simple terror. Repentinamente el hombre anunció. Me voy a un asiento donde es más fácil protestar. Y se levantó de su asiento. Oh, sí, el destino debe tener una mano en esto. Dime tu nombre. Caster respondió por un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre. Mi nombre es Dumas, Alexander Dumas. ¿Así es? Si Dios quiere, nos volveremos a ver. Mientras veía al hombre retroceder, el joven rezaba para que ciertamente volviera a ver a ese fascinante hombre. Aunque Caster, Alexander Dumas, no lo sabía entonces, el hombre con el que había estado hablando era uno de los más famosos autores en Francia, y había escrito uno de los trabajos que sirvieron de base para esta Le Vampire. Él también sería quien más tarde introduciría a Caster en el mundo de la literatura. El presente. Oh, estoy seguro de que el señor Charles estaría en el trono, ya que alguien como yo llegó allí. Me pregunto por qué no siempre estuve en deuda con ese hombre. Caster murmuró palabras que evidenciaban un respeto fundamentalmente diferente de aquellas que usa con su máster. Entonces rápidamente volvió su atención de vuelta a la materia en cuestión. Oh, hombre, si él en verdad es un vampiro, ellos no tienen a un orador en su equipo actual. Suspirando, Caster hizo traquetear su teclado.
Justo ahora se personalizan para impulsar el poder humano, pero ¿un vampiro? ¿Un Dead Apóstol? Bueno, Caster murmuró, riendo autodespreciablemente, como si jugara con los fragmentos de datos que aparecieran uno tras otro en la pantalla de la computadora. Pero hombre, ¿pensar que en verdad me involucraría con ellos? Ya vives y aprendes. Por supuesto. Ah, yo ya estoy muerto. Estación de policía. Pasillo. Silver estaba caminando en un pasillo en un área muy alejada del vestíbulo, cuando repentinamente se detuvo. Él se volteó a ver algo. Él observaba en dirección del vestíbulo, donde el jefe y sus oficiales estaban peleando, pero él no tenía forma de saber eso. ¿Qué pasa?, preguntó a Yaka. Silver entrecerró los ojos ligeramente y respondió. Siento la presencia de un monstruo. ¿Un monstruo? Sí, es una vieja historia. Había una pizca de tristeza en su expresión, raro para un hombre que normalmente exuda un aire salvaje. Fue durante una guerra. Monstruos forzaron su camino entre una batalla entre mi rival y yo, matando hombres en ambos campamentos. Sentí una presencia similar ahora. No lo entiendo, pero ¿eso quiere decir que un monstruo fue invocado como espíritu heroico? No, no lo creo. No es un espíritu heroico. No sé si pueden o no ir al trono en primer lugar. Saber experimentó una sensación de presentimiento, determinando a ser más cauteloso con sus alrededores y sacar a Yaka lo más rápido posible. Él recordó a sus monstruos, peculiaridades, mientras comenzaba a caminar y continuó. Para hacer la historia corta, en tu cultura probablemente ellos serían llamados vampiros. Estación de policía, vestíbulo. Solo para asegurarme, la voz de Jester resonó por el vestíbulo. ¿Estás seguro que no quieres llamar al Servant que les dio esos noble fantasmas? Así que nuevamente, si hacer noble fantasmas es su habilidad principal, dudo mucho que sean buenos a la hora de pelear. Todavía no había dado un paso desde que dijo, ¿por qué no ustedes bolsas de sangre se apuran y mueren? A pesar de eso, numerosos policías yacían caídos a su alrededor. No ha habido fatalidades aún, pero eso no era sorprendente. Después de todo, el Dead Apóstol, que se llamaba a sí mismo Jester, aún tenía que lanzar un simple ataque. La mujer policía en el tercer piso estiró su arco hasta los límites. Su mira estaba fija en él, y disparó 3 flechas doradas simultáneamente. Estas describieron una curva triplicada mientras aceleraban hacia el corazón de Jester, cercanas a la velocidad del sonido. Mientras las flechas se le acercaban, sin embargo, su resplandor se empezó a apagar. Para cuando lo alcanzaron eran comunes flechas de hierro, que rebotaron en Jester, sin rasgar su traje. Él no se ha movido para nada. Las flechas habían sido desbaratadas por su piel. No era como si se hubiera vuelto de acero, o que le brotaran escamas como un dragón. El arco de velocidad Mach había fallado al penetrar lo que parecía ser nada más que una suave y tersa piel humana. Y eso no era todo. Los oficiales sentían que mientras más atacaran al hombre llamado Jester, más se agotaba su propia fuerza. Un portador de hacha, quien había comenzado a sacar el poder de su noble fantasma, disparó un corte que ignoraba la distancia para cortar al enemigo. Pero aunque pudo sentir el ataque conectar, no pudo llegar a sacar del lugar un simple cabello de Jester. ¡Ah! Un oficial que se jactó de un enorme cuerpo levantó su gran escudo y cargó, pero toda su fuerza le rebotó sobre él, como si hubiera chocado con una pared gigante, y fue él quien terminó herido. Todos, los cerca de 30 policías, atacaron con sus nobles fantasmas. Jester solo los ignoró a todos y continuó condescendientemente. El miedo comenzó a brotar en los ojos de los oficiales. Un momento antes, se estaban encargando de un espíritu heroico asesino. Ellos estaban seguros de que habían sido capaces de oponer una buena pelea. Entonces, ¿qué ocurría? Un monstruo llamado Dead Apóstol, que ni siquiera tenía nada que ver con la guerra del Grial, estaba dominando completamente el campo de batalla. ¿Qué era un espíritu heroico y quiénes eran ellos tratando de derrotar a uno, si un monstruo así de fuerte existía y ni siquiera había que invocarlo desde el trono? Jester aún sonreía, revelando sus miradas de miedo y desesperación. No me malentiendan. No soy de ninguna manera más fuerte que un espíritu heroico. De hecho, esa linda asesina incluso me asesinó una vez. La fuerza policial frunció el ceño en confusión, incluso aquellos que cayeron sobre sus rodillas en un misterioso agotamiento. Solo 5 de ellos, incluido el jefe y su secretaria, aún retenían su completo espíritu de lucha, pero sus ataques no mostraban señales de afectar a Jester tampoco.
Los demás oficiales cargaron con todas sus fuerzas, bajo la protección de una lanza noble fantasma, pero Jester, con la velocidad de las garras de un depredador, detuvo la punta de la lanza solo con su dedo índice. En otras palabras, Jester vio la lanza aplastada y a los oficiales llenos de desesperación con una sonrisa de compasión. Los espíritus heroicos afirman la historia humana. Ellos existen para preservar las reglas del mundo humano. Jester sacudió un poco la cabeza, juzgando con una astilla de la lanza entre la punta de sus dedos. Nosotros, los del apóstol, negamos la historia humana. Nosotros existimos para contaminar sus reglas. ¿Tú niegas la historia humana? Sí, es correcto. Y por lo tanto, somos capaces de negar la protección de los nobles fantasmas creados por los humanos, o aquellos que son preparados para los humanos por los dioses. Un noble fantasma creado por un dios para un dios puede que sea una historia diferente, pero ustedes no pueden poner sus manos en eso tan fácilmente. Es una simple cuestión de compatibilidad. Soy una serpiente y ustedes unas ranas. Eso es todo al respecto. Jester finalmente comenzó a caminar. Él quería dar el golpe de gracia, ahora que la atmósfera del vestíbulo se había comenzado a llenar de negatividad. Por supuesto, si un espíritu heroico emisario del trono fuera a usar el mismo noble fantasma, sería una historia diferente. Un espíritu heroico probablemente podría derrotarme, pero no hay nada que ustedes simples humanos puedan hacer con ellos. Su derrota es inevitable. No es la clase de cosas con la que pueda sobreponerse con tácticas o espíritu de lucha. Un espíritu heroico probablemente podría derrotarme. Para los oficiales esas palabras no fueron de esperanza, sino de desesperación, ya que ellos habían abandonado el camino del cual depender de un espíritu heroico, y eligieron la fuerza humana. Ellos estaban siendo abrumados, no por un espíritu heroico, sino por un monstruo. Los oficiales apretaron los dientes ante la realidad casi cómica. Pero aún así, sus espíritus permanecían inquebrantables, porque su jefe aún permanecía de pie en el centro del vestíbulo, como si proclamara que él era el último bastión, su última oportunidad en forma humana. Jester tuvo que haberlo notado también. Caminó lentamente hacia el jefe, sonriendo sin temor, y preguntó: ¿Saben de lo que carecen? ¿Poder? El jefe seriamente respondió la pregunta de Jester, agarrando su katana en una mano y su pistola en la otra. Sin embargo, Jester sacudió su cabeza y anunció la verdadera respuesta. Respeto. Puedo decir que no creen en ningún ser superior, y mucho menos en los dioses, ni espíritus heroicos, ni el trono, quizás ni siquiera en el Santo Grial. Ya que no creen en su propio poder, tratan de confiar en herramientas. No hay respeto en ello. Sonriendo, Jester repentinamente levantó un sofá cercano con una mano. Con el sofá, ahora un instrumento contundente de 3 metros de largo en mano, él anunció al vestíbulo: No puedo enseñarles respeto, pero puedo enseñarles cuán efímeros son en realidad. Golpearé en la cabeza a su confiable jefe con esta pieza de mueble, ni siquiera un arma. Luego quebraré las piernas de todos ustedes que tratan de correr. Puedo romper cerca de 10 al mismo tiempo. Si todos ustedes intentan escapar, algunos de ustedes podrían lograrlo. Riéndose mientras charlaba, Jester dio otro paso cerca del jefe. Él ya estaba dentro del rango del sofá. El jefe sentía cómo se aproximaba a una muerte certera, pero él no gritó ni gimió. Por el contrario, él preparó su espíritu. Da lo mismo. No hay diferencia que sea un dead apóstol o el rey de los héroes quien se me acerca. Se enfrentaba a espíritus heroicos con fuerzas sin precedentes. La posibilidad de su propia muerte ya había sido considerada. Pero no me iré sin pelear, monstruo. El jefe aclaró su mente. Al mismo tiempo, tiró su pistola al piso y tomó su espada con ambas manos. ¡Oh, oh! Jester sentía un cambio de atmósfera. Momentáneamente detuvo sus pasos y relajó sus labios. Ya veo. Determinado a dar un golpe como ser humano hasta el final, ¿cierto? Te había fijado como el tipo que se aferraría a la vida y confiaría en los Command Seals usando a su servant como escudo. Pero tu resolución no te hará nada bien. Nada me llegará. Jester sofocó una risa mientras levantaba el sofá. Estoy curioso sobre el espíritu heroico detrás de ti, pero vamos, solo te comeré y me quedaré con tus Command Seals. Sería imposible bajo circunstancias normales, pero como estoy ahora podría usar 2, no, hasta 5 servant a Splash. Jester repentinamente se detuvo a mitad de la oración. Él había sido bañado con un líquido negro desde atrás, sin advertencia alguna. No había para qué preguntarse qué era el líquido. El aroma proveniente de sus ropas era suficiente para decirle que era café tibio.
Jester se dio vuelta con la mirada estupefacta y... Nada te llegará, ¿eh? Unos metros más allá estaba parado un sacerdote sosteniendo un vaso de papel y mostrando una sonrisa sin miedo. El café sí lo hizo. Cuando se percató que estaba encarando a un sacerdote, Jester borró la sonrisa de su rostro y murmuró con disgusto. Ya veo. Tú debes de ser el supervisor de esta guerra del Santo Grial. Sacudió su cabeza y suspiró. Lamentable. Me apresuré para participar ya que escuché que la Santa Iglesia no se involucraría. Pero al parecer incluso esta ciudad menea la cola para... Splash. El sacerdote había esperado a que Jester sacudiera la cabeza y le lanzó lo que quedaba del café. Hablas demasiado, hombre muerto. El sacerdote dobló el vaso de papel y lo tiró al bote de basura cercano. Si esto fuera una ópera o un musical, querría cortar la mitad de tus líneas. Hansa Cervantes, ¿aún sigues aquí? Hansa escuchó al jefe llamarlo por su nombre y se encogió de hombros. Parece que tienes una verdadera situación aquí, jefe. ¿Cuál es tu juego? Como supervisor pensaba en darte unos consejos para mantenerte con vida. Hansa se dirigió con naturalidad al jefe, indiferente a Jester, quien bajaba la cabeza en silencio. No puedes manejar a un Dead Apóstol de su nivel que use armas especializadas consagradas, o tengas una singularidad o teriantropía, o al menos que seas un buen mago. Ustedes no son inmaduros, solo fue un mal enfrentamiento para ustedes. Honestamente pienso que lo hicieron muy bien contra el espíritu heroico antes. Para mí fue un buen espectáculo. El sacerdote alabó sinceramente al jefe y a sus oficiales. Nota de traducción: teriantropía es una habilidad para poder transformarse en un animal y viceversa. Jester, una vez que limpió el café de su rostro, quien no mostraba ni divertido ni enojado, declaró fríamente. Al parecer sabes un poco de los Dead Apostles. Ser un supervisor debió ponerte en posición para oír tales cosas. Jester entonces bajó la mirada a su propio traje. Entonces, ¿qué quieres decir sobre esto? Él preguntó, pellizcando un trozo de tela teñido con el café. Mi trato sorbe eso en lugar de la sangre de esos servan civiles. ¡Tu trato! Ya veo. Jester estalló en risas. Él rió y rió y rió. Al instante siguiente su sonrisa se dio vuelta y él le lanzó el sofá al sacerdote. ¡Es café gratis de la oficina de recepción! El sofá se acercó al sacerdote, rotando con la velocidad y fuerza de un boomerang. El sacerdote ni intentó esquivar el sofá volador. Él solo lo pateó hacia arriba. Hubo un estruendoso rugido. Un poco después, un choque se pudo escuchar en dirección del techo. Cuando los oficiales miraron hacia arriba, ellos podían ver que el sofá atorado profundamente en el techo del atrio del vestíbulo de 3 pisos. ¿Qué? El jefe y su secretaria, sus oficiales, e incluso Jester, quien había lanzado el sofá en primer lugar, no podían quitar sus ojos de la hazaña superhumana. Al instante, Hansa se desvaneció sin dejar rastro. ¿Ah? Jester dejó salir un confuso gruñido. El sacerdote. Él estaba seguro de que estaba a unos metros de distancia frente a él, hasta que apareció al frente de él moviendo un puño antes de que lo supiera. Entonces el puño derecho de Hansa golpeó la cara de Jester, solo un poco más rápido de lo que Jester pudo reaccionar. Jester fue lanzado volando a través de las paredes del vestíbulo a una habitación del interior. Esperaba arrancarle la cabeza, pero resultó ser más difícil de lo que esperaba. Hansa sacudió su mano limpia. El jefe entrecerró sus ojos. ¿Cuál es tu juego? Hansa ya tenía aún lista una respuesta. Lo que ellos dicen, pasar el bastón. Me encargaré de él. ¿Quieres decir que nos ayudarás? Soy un sacerdote, antes que supervisor. El sacerdote le respondió al suspicaz jefe mientras hacía sonar su cuello. Pero bueno, hay algo que me gustaría a cambio. ¿Qué es eso? No le digan a la iglesia que desperdicié mi bebida. Tengo miedo de ser reprendido por mi maestro. Eso fue todo por hoy, mis pequeños pulpitos. Espero que les gustara. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Recuerden que si les gustó, pueden dar like, compartir, suscribirlo. Y pues vaya. Cuídense mucho. Bye.